Ya, entonces vamos a comenzar la clase 8 sobre sexo, sexualidad y encéfalo. Ya, esta es una clase compleja, tiene elementos moleculares, elementos celulares y también tiene algunos aspectos culturales, ¿ya? Y de tabú, en muchos casos, ¿ya? Pero sin embargo nosotros nos vamos a alejar un poco de las cosas tabú y vamos a irnos por las cosas biológicas, fisiológicas y moleculares que son conocidas. Lo primero sería el dimorfismo sexual, que es entre los... normalmente en las especies hay un macho y una hembra, y son diferentes, ¿ya? Especialmente en los mamíferos. En otras especies también puede darse, pero en algunos casos no es tan fácil diferenciar los dos sexos, ¿ya? En los mamíferos es más fácil, normalmente el macho es más grande, ¿ya? La hembra es más pequeña, el macho es más agresivo, la hembra es más tranquila, ¿ya? Y si uno mira muchos animales, la hembra es la que se lleva casi todo el trabajo, los machos están durmiendo y lo que tienen que hacer es pelear por aparearse y después cuando las hembras han cazado, van y se comen todo lo que quieren hasta enguatarse. Y después que se van a dormir, las hembras tienen derecho a comer, después que ellas cazaron. ¿Ya? Cosas así. Es injusta la vida, ¿no es cierto? Y bueno, también ocurre que este dimorfismo sexual no solamente está dado por cambios en la estructura física, sino que también cambios encefálicos, cambios conductuales, ya cambios gonadales que a veces no son visibles. Entonces en esta clase vamos a hablar del dimorfismo sexual, vamos a hablar de la relación entre el sexo cromosómico, el sexo gonadal, el sexo fenotípico y los cambios encefálicos y cómo las hormonas influencian el dimorfismo sexual en los tres niveles, ¿ya? Y como resultado de aprendizaje, nosotros esperaríamos que ustedes puedan explicar el dimorfismo sexual como las diferencias anatómicas, conductuales y neurobiológicas entre los machos y las hembras, y explicar las influencias hormonales sobre el dimorfismo sexual, cómo las hormonas afectan especialmente las dos hormonas más importantes en este caso, sería la testosterona y los estrógenos, o el estradiol, pero también en forma un poquito menos estaría la oxitocina y la ADH, ¿ya? Presentes, y la prolactina también. Y finalmente, reconocer regiones del encéfalo que pueden ser dimórficas o potencialmente son dimórficas o lateralizadas. Significa que normalmente si son potencialmente dimórficas, significa que son iguales siempre. Excepto, por ejemplo, en el embarazo. Ahí cambia y ocurre un cambio encefálico. O lateralizada, que también ante un mismo evento, por ejemplo, la amígdala izquierda o la derecha responde diferencialmente entre hombre y mujer. Entonces vamos a partir primero con el dimorfismo sexual. Por lo tanto, en este caso, esto, como lo dice el mismo término, son diferencias claras, son diferencias constantes que se mantienen entre machos y hembras. Y normalmente esas diferencias ayudan a la selección de pareja, ayudan a la alimentación y a la crianza. Pero esto no tiene que ver con el género o la orientación sexual, ¿ya? Una persona puede parecer hombre y tiene, ¿no es cierto?, una orientación sexual femenina, y al revés, ¿ya? Por lo tanto, la forma de la persona no determina su orientación sexual o su género. Y lo otro importante es que este dimorfismo sexual no solamente es físico, sino que también tiene que ver con cambios reproductivos, funcionales y conductuales. Y cambios importantes en el sistema nervioso, que los vamos a revisar en esta clase. Ahí tenemos algunos ejemplos de dimorfismo sexual, ¿no es cierto?, que son bastante evidentes cuando uno los mira en el zoológico, en una película, en fin, de alguna forma. Pero hay casos donde se ha estudiado mejor. Este es el caso de una polilla que se llama la polilla halcón del tabaco, Manduca sexta. Y el dimorfismo que tiene es simplemente las antenas. Las dos son iguales en todas las cosas, menos en las antenas.
Y las antenas del macho, por lo menos externamente, son iguales, ¿ya? La antena del macho es una antena más grande, más larga y que tiene unos cilios. La antena de la hembra es una antena más delgada y más finita, ¿ya? Y lo interesante de estas antenas es que son funciones olfatorias. Para el caso del macho, su estructura está dada para oler las feromonas de la hembra y ubicarla. Entonces, huele cantidades infinitesimales de sustancias odoríferas de la hembra, de feromonas, y la puede ubicar. En cambio, la hembra no lo usa para eso la antena, la usa para encontrar sustancias en la planta del tabaco, donde le va a identificar a ella que esa planta es buena para poner los huevos, ¿ya? Entonces, lo utilizan para distintas funciones. En los dos casos son funciones reproductivas o de crianza, ¿ya? Entonces, eso es lo interesante de este dimorfismo que cumple una función, ¿no es cierto?, de reproducción, una función de, por ejemplo, de lograr el apareamiento y también tener una crianza adecuada. Lo otro interesante es que no solamente la forma externa, sino que hay la manera en que se organiza las neuronas, ¿ya? En el lóbulo de la antena. En el macho se ordenan en glomérulos y en un complejo más grande que se llama complejo macromolecular. En el caso de la hembra solamente tiene glomérulos y no tiene complejo macroglomerular, ¿ya? Entonces, la estructura que estamos viendo externa, que es dimórfica, en el fondo tiene una estructura interna dimórfica, pero que uno no la puede ver, sino que tendría que hacer este corte para lograr verlo. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos estructuras externas que son dimórficas. Por ejemplo, el pene en el hombre, que no estaría presente en la mujer, eso es un dimorfismo evidente. Los testículos, ¿no es cierto?, que no están presentes en la hembra, o las glándulas mamarias, ¿no es cierto?, que sí están presentes en realidad en el hombre, pero son mucho más pequeñas que en la mujer, ¿ya? Entonces ahí tenemos dimorfismos, que son físicos, son evidentes, pero hay otros dimorfismos que no son evidentes. Por ejemplo, los cambios en el hipotálamo, ¿ya? Nosotros, entre hombres y mujeres, tenemos cambios en el hipotálamo. Tenemos cambios en la amígdala, tenemos cambios en otras estructuras de nuestro cerebro. Incluso cambios en la médula espinal. También hay núcleos en la médula espinal que controlan específicamente el piso del periné, los músculos del periné, el elevador del ano y otro músculo, ¿no es cierto?, que está asociado a la erección. ¿Ya? En el caso del hombre, esa musculatura está más activa y es más grande. Y por lo tanto, las neuronas de la médula espinal, las motoneuronas que hacen esa función, están más grandes en representación de la médula espinal. En el caso de la hembra, la representación es mucho menor. Entonces hay un dimorfismo también a nivel de la médula espinal. Entonces, como se dan cuenta, tenemos dimorfismos gonadales, dimorfismo en los genitales externos, dimorfismo en la médula espinal y dimorfismo encefálico en el cerebro, ¿ya? Ya, entonces vamos a partir de esta definición del dimorfismo, de entender cómo se va determinando este dimorfismo. Lo primero que determina el dimorfismo es la presencia de un gen SRI en el brazo corto del cromosoma Y. Ese en el caso de nosotros, en el caso de los seres humanos, ¿no es cierto? Está determinado genéticamente, ¿no es cierto?, el desarrollo de las gónadas sexuales por la presencia o ausencia de este gen. Si este gen está presente, se van a desarrollar un sexo gonadal masculino. Si este gen está ausente, se va a desarrollar un sexo gonadal femenino y se van a desarrollar ovarios. Y la estructura externa va a ser estructura externa sexual de, ¿no es cierto?, de vagina y labios y clítoris y todas esas cosas. Entonces, es lo primero que tenemos que decir, que el primer elemento que genera el dimorfismo es el gen SRI, ¿ya? Así parte todo. Segundo, una vez que está presente el gen SRI, este gen produce un producto génico que se llama TBF-SRI. Es como una proteína, ¿ya? Es lo que produce el gen. Y este producto génico empieza a actuar, ¿no es cierto?, ya
entre la sexta o séptima semana del desarrollo, pero no tiene un efecto tan grande. El efecto mayor empieza a verse entre los 9 y 12 semanas de la gestación, donde claramente empieza a desarrollarse un pene, un surco uretral y pliegues urogenitales fusionados. En cambio, en el caso de la ausencia del gen SRI, se va a producir un glande clitoriano, un surco uretral y labios, ¿no es cierto?, que no se van a, que van a dar posteriormente origen al, ¿no es cierto?, a la vagina. Y el ano, por supuesto, en los dos casos, ¿no es cierto?, se va a generar correctamente. Después, pasada la 9ª semana, cuando los testículos ya empiezan a secretar la hormona testosterona o la sustancia inhibidora mulleriana en el hombre, entonces se produce la formación completa ya a la 12 semana de, ¿no es cierto?, de la estructura sexual masculina, de los genitales masculinos, con un pene ya desarrollado, con un cuerpo, ¿no es cierto?, y un escroto también desarrollado. En el caso de la ausencia, obviamente, del gen SRI, vamos a desarrollar ovario, y en presencia de ovario no vamos a tener ni testosterona ni sustancia inhibidora mulleriana. Entonces, se va a desarrollar naturalmente, en ausencia del gen SRI, clítoris, orificio uretral, vagina, ¿no es cierto?, y toda la estructura sexual femenina. Entonces, yo me acuerdo cuando yo era estudiante de doctorado, nosotros hicimos muchos seminarios y estudiamos mucho de esto, ¿ya? Se hablaba, era como un chiste, pero un chiste malo, ¿ya? Que para ser hombre había que tener este gen SRI, pero para ser mujer no necesitábamos nada. Era una cosa por defecto, ¿no es cierto? Por defecto, el cuerpo estaba hecho para desarrollar la estructura de la mujer. Ya está hecho. Pero si aparece el gen SRI, ese evita el desarrollo, ¿no es cierto?, femenino y logra el desarrollo masculino. Ahora, ¿cuáles son los componentes? Yo sé que ustedes lo saben, pero simplemente los dejo aquí anotados, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los genitales externos y los genitales internos de hombres y de mujeres? Ya lo voy a dejar ahí establecido, no es necesario que lo desarrolle. Y eso es lo que llamaríamos, en ese caso, el sexo fenotípico, ¿ya?, en cuanto a los genitales, ¿ya?, en cuanto a sus genitales. Ahora, en resumen, entonces, lo que hemos recién visto, tenemos que, desde una gónada indiferente, ¿ya?, podemos pasar a una gónada que está diferenciada como testículo ovario por la presencia del gen SRI. Cuando está presente el gen SRI, entonces las gónadas empiezan a desarrollar los testículos, y los testículos organizados con distintas células, especialmente células de Sertoli y de Leydig. La célula de Leydig produce testosterona y la célula de Sertoli la hormona antimilleriana, que va a dar origen al tracto genital y los genitales externos masculinos. Entonces van a masculinizar, ¿no es cierto?, el tracto genital y va a ser sexo fenotípico masculino. Y en ausencia del gen SRI se produce, ¿no es cierto?, el ovario, que no genera hormona antimilleriana ni genera testosterona, y produce un tracto genital femenino externo. Ahora, lo interesante de esta cascada de eventos que va ocurriendo, ¿no es cierto?, a medida que empezamos a desarrollarnos, es que el sexo gonadal y el sexo fenotípico influencian el sexo encefálico, ¿ya? De tal forma que tanto los estrógenos como la testosterona van a tener efecto sobre el encéfalo, ¿ya?, y otras hormonas también, como oxitocina, LH y prolactina, y van a permitir finalmente, ¿no es cierto?, después de muchos otros componentes, como por ejemplo el tipo de receptores, el nivel de hormona que está presente, la actividad del sistema límbico, el nivel de desarrollo, si estamos iniciales o estamos en la pubertad, si estamos en embarazo o no embarazo, y las experiencias, el contexto social y cultural van a permitir desarrollar tanto la identidad sexual, que sería la autopercepción del sexo genotípico, la orientación sexual, que tiene que ver con las emociones y la atracción sexual,
y el género, que tendría que ver con un tema, ¿no es cierto?, más bien cultural, pero también relacionado con la autopercepción de la identidad sexual y de la orientación sexual. ¿Ya? Ahora, ¿cómo influencian las hormonas el dimorfismo sexual? Ya, vamos a revisar esto porque hay mucho estudio sobre esto. Profesor, ¿Sí? ¿cómo eso de la autopercepción del sexo fenotípico? ¿No que esto igual debería ser, por ejemplo, el fenotípico es lo que indica si tiene o pene o vagina y todo eso, ¿no? Sí, pues. ¿Y cómo uno va, si por ejemplo yo veo que tengo, no sé, una persona ve que tiene o vagina o pene, va a decir, no, yo no tengo eso? ¿O cómo se, no sé, no entendí eso? Bueno, para ser bien franco, yo tampoco lo entiendo muy bien. Porque de hecho uno observa, hay experiencias de personas que efectivamente tienen un pene, pero esas personas o lo reniegan o simplemente no lo quieren. O al revés, hay personas que tienen vagina y quieren que les crezca el clítoris, porque quieren tener un pene, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hacen? Y esa es toda una discusión, ¿no? Una discusión que está en el mundo muy fuerte. Hay niños pequeñitos que ya están como pidiendo que los traten de otra forma. ¿Y qué hacen los padres? Los padres les permiten o los tratan hormonalmente, ¿no es cierto? Y les ayudan a desarrollar una sexualidad diferente a la que tienen, digamos, genéticamente. ¿Ya? Y eso es bien complicado porque esto tiene que ver con lo que piensa uno, con la percepción de uno mismo. ¿Ya? Entonces, por eso es que te digo que es complicado, porque efectivamente uno puede ver que una persona tiene pene, testículos, tiene escroto, tiene todo eso, y la persona no lo percibe o no lo quiere, o lo esconde. ¿Cuántas personas le ha pasado eso? Que una persona que se siente que es mujer y esconde su pene. ¿No han escuchado eso? O sea, yo creo que uno lo ve continuamente eso. ¿Te das cuenta? O mujeres que no tienen su pene, pero que quieren tenerlo y quieren. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el problema. Y no se entiende bien porque este es un problema que es muy complicado porque no solamente tiene sustrato biológico, sino que tiene todo el sustrato especialmente de las experiencias, del contexto, del estado de desarrollo que tiene la persona, etcétera, ¿ya? Y hay alteraciones incluso de dosaje genético. Por ejemplo, hay veces que uno puede tener un síndrome de Klinefelter con 2 cromosomas X y un cromosoma Y, y eso le altera su estado de reproducción. Son relativamente estériles, ¿ya? Y así sucesivamente, síndrome de Turner con un X0 sin el gen SRI, y etcétera. O sea, ahí tenemos resistencia al déficit de la 21 beta hidroxilasa, ¿no es cierto? Feminización testicular, tenemos, o sea, hay una cantidad tan grande de alteraciones sexuales que de hecho voy a tratar de ver si puedo hacer una clase de eso, pero en fisiología, ¿ya? Para que veamos el aspecto ya más fisiológico ¿vale? ¿Puede pasar que biológicamente haya habido quizá algún fallo y genotípicamente sea masculino, pero fenotípicamente sea femenino? Como así, todas esas cosas. En ese caso, lo que pasaría es que, por ejemplo, no haya descendido los testículos. Exacto, pero sí, claro. es hombre, pero realmente tiene una. Sí, eso puede pasar. Eso efectivamente son situaciones de sexo ambiguo. ¿Ya? Y cuando es sexo ambiguo, por defecto, lo que va a pasar es que va a aparecer femenino. ¿Ya? Pero ahora ya hay mucho avance, por lo tanto ahora ya hay más facilidad de hacer cariogramas, ahora hay más facilidad de hacer ecografía y observar que están los testículos ahí, te das cuenta, entonces ya no están los errores que se cometían antes. Antes podía ser que una persona los testículos le descienden después, yo he visto historias de eso, he leído historias, los testículos le descienden después de que la persona nace. Y cuando nace no los tenía, por lo tanto fue inscrita como mujer, fue criada como mujer, y de repente le bajaron los testículos y nadie se dio cuenta. Y la persona los escondía, para que nadie se los viera, ni siquiera sus papás. ¿Ya? Y después de esa persona se da cuenta que la atraen las mujeres. Normalmente pasa eso. ¿Ya? Pero ella está criada como mujer. Entonces está incurriendo
en un pecado, entre comillas, ¿no es cierto? Porque está siendo atraído por, es homosexual. Pero realmente no lo es. Pero no lo es, ¿te das cuenta? Es como súper increíble eso. Ya, gracias. Cosas así, vale. Ya, entonces, en relación a la influencia que tenemos de las hormonas, lo primero que vamos a revisar son estas dos hormonas que son las más importantes. La 17-beta-estradiol y la dihidrotestosterona. ¿Y cómo se producen estas? A partir de la metabolización que ustedes ya saben muy bien del colesterol, generamos progesterona y desde aquí esta podemos generar testosterona, la cual se puede aromatizar a 17-beta-estradiol o se puede reducir con la 5-alfa reductasa a 5-alfa dihidrotestosterona, que sería la hormona activa. Uno pensaría que una persona que es XY, que tiene el gen SRY activo, debiese, ¿no es cierto?, tener su masculinización sobre el encéfalo por efecto directo de la testosterona. Pero no es así. En el estado embrionario, en el segundo tercio embrionario, la masculinización del cerebro ocurre por el estradiol. ¿Y por qué es así? Porque no logra ingresar al encéfalo fácilmente la testosterona. Entonces, ¿qué es lo que ingresa más fácilmente? Ingresa, ¿no es cierto? O sea, no, perdón, me traspapelé. Sí ingresa la testosterona, pero se aromatiza en el encéfalo. Y se transforma, antes de que ejerza su efecto biológico, se transforma en estradiol. Y es el estradiol el que masculiniza a los niños, a los fetos, digamos, en el segundo tercio. ¿Ya? Entonces, el efecto es bien interesante el fenómeno, porque sería el producto de la metabolización de la testosterona la que genera la masculinización, y no directamente la testosterona. Pero hay situaciones donde se demuestra que sí, efectivamente, la testosterona también tiene algún efecto, ¿ya? O sea, eso no se puede directamente. No se puede decir que no. Ya, eso por un lado. Segundo lado es que los esteroides pueden afectar a la neurotransmisión. Por ejemplo, se ha demostrado que los esteroides pueden afectar y generar potenciales posinápticos excitatorios, ¿ya? Especialmente en el hipocampo. ¿Ya? Se han hecho muchos experimentos con el hipocampo y se demuestra que cuando hay estimulación de alta frecuencia, se generan potenciales posinápticos excitatorios que facilitan entonces, por ejemplo, la función posináptica y la transmisión del potencial de acción. Eso entonces demuestra un efecto directo de estas hormonas en la neurotransmisión. En segundo lugar, las hormonas no solamente van a afectar directamente la neurotransmisión, y también pueden afectar no solamente el potencial posináptico, pueden afectar la síntesis, la liberación y la recaptación. También tienen efectos sobre eso. Incluso también sobre la permeabilidad de la membrana. Y hay otro efecto que es el efecto lógico, que es que se une la hormona a su receptor, que es un factor de transcripción. Y este factor de transcripción ingresa al núcleo, se une al DNA y produce la transcripción de un gen, que normalmente es una proteína que va a producir un efecto fisiológico, ¿no es cierto?, que va a hacer el dimorfismo, que va a generar el dimorfismo. O en algunos casos también va a rescatar a la célula de la apoptosis. Ya vamos a ver ejemplos de cuando se rescata y cuando no se rescata la célula de la apoptosis. Aquí se muestra en una corte sagital del encéfalo de una rata, ¿no es cierto? Se muestra la presencia de uniones de estas hormonas esteroidales que están marcadas radiactivamente y se concentran más bien en el área preóptica, en el hipotálamo, ¿no es cierto? Y en la amígdala. Y eso va a generar entonces un efecto en estos tres lugares específicamente, ¿no es cierto?, de estas hormonas esteroidales. Entonces hemos reconocido un lugar donde hay una mayor actividad de unión de estas hormonas en el encéfalo. Y especialmente en el hipotálamo, esto va a generar un dimorfismo neuronal, ¿ya? Un dimorfismo en núcleos hipotalámicos, que nos van a permitir entonces cambios conductuales, cambios hormonales y cambios, ¿no es cierto?, de funcionamiento. En el caso de las ratas también se ha demostrado, ¿no es cierto?, la presencia de núcleos
que se llama el núcleo espinal dimórfico del bulbo cavernoso, que sería estos núcleos que están aquí presentes. Y aquí tenemos un corte donde se muestra en el lado izquierdo el hombre, y aquí sería la mujer. Y aquí estamos en un estado de desarrollo temprano del feto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en un estado temprano, el núcleo del dimórfico del bulbo cavernoso está presente en los dos sexos, ¿ya? En los dos, hombre y mujer. Y esto inerva, por supuesto, a los músculos, ¿no es cierto?, que facilitan el elevador del ano y el bulbo cavernoso, que facilitan, ¿no es cierto?, la función de erección y de evicción, ¿ya? Y lo que va a pasar es que en el caso del hombre voy a tener un mayor estímulo sobre los receptores de testosterona, ¿ya? Entonces, en el caso del hombre, el estímulo sobre receptores de testosterona hace, ¿no es cierto?, que esta célula se mantenga, ¿ya? Y vaya recibiendo factores tróficos del núcleo del espinal dimórfico del bulbo cavernoso. En cambio, en el caso de la mujer, la ausencia de la testosterona genera señales apoptóticas, ¿ya? Y por lo tanto, las neuronas empiezan a degenerar y la apoptosis de esas células hace desaparecer el núcleo espinal. Y por lo tanto, este núcleo espinal va a estar presente solamente ahora en machos y ausente en las hembras. ¿Ya? Eso va a pasar en el caso de las ratas. En el caso de los hombres, es lo que se ve acá, de nosotros, digamos, hombres y mujeres. Va a pasar esta situación. Y acá no se va a llamar el núcleo espinal dimórfico bulbocavernoso, tiene otro nombre, se llama el núcleo de Onuf, que estaría presente aquí, acá, y acá está presente en este sector. Entonces, este núcleo de Onuf, ¿no es cierto?, que está presente en nuestra médula espinal, ¿ya?, que sería el equivalente al núcleo dimórfico bulbocavernoso, ¿ya? Va a estar representada en dos grupos, el dorso medial, acá está el dorso medial, y el ventrolateral, ¿ya? Y si uno mira la cantidad de neuronas marcadas, ¿ya?, presentes, se da cuenta que el grupo dorso medial no es dimórfico, pero que el núcleo ventromedial sí es dimórfico. ¿Por qué se concluye esto? Porque en la cantidad de, ¿no es cierto?, neuronas marcadas en el núcleo ventromedial, en el caso de hombre y mujer es igual, pero la cantidad de neuronas marcadas en el núcleo ventromedial es mayor en los hombres que en las mujeres. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros, los hombres, tenemos mayor estímulo hacia el músculo bulbocavernoso y elevador del ano que las mujeres, ¿ya? No significa que las mujeres no lo tengan, también tienen actividad del músculo elevador del ano y también un poco del músculo bulbocavernoso. Pero lo que les pasa es que en el caso del hombre, el hombre tiene más función en ese sentido, el músculo es más grande, ¿ya? Porque eso facilita especialmente la erección y también la micción, ¿ya? No sé si les queda claro esto, o está muy complicado. Lo que está acá en esta primera columna es el experimento con ratas, ¿ya?, donde muestra el dimorfismo de este núcleo del bulbo cavernoso, y que está ausente en las hembras y presente en los machos. Y en el caso de los hombres, hay un dimorfismo, especialmente en un grupo del núcleo de Onuf, que tiene dos partes. Tiene una parte dorsomedial y otra parte ventrolateral. Y la parte ventrolateral, la dorsomedial es igual en hombres y mujeres, y la ventromedial es diferente en hombres y mujeres. Por eso se dice que el núcleo de Onuf es dimórfico en su grupo ventrolateral, ¿ya? Pero son dos núcleos distintos. Son dos núcleos distintos que son parte del núcleo de Onuf. O sea, el núcleo de Onuf tendría esas dos componentes. ¿Y en relación del de Onuf con el bulbo cavernoso? El de bulbo cavernoso está en rata, y en ratas habría solamente un núcleo.
¿Ya? Eso. Ya. Ya. Ahora, no solamente tenemos este dimorfismo en la médula espinal, ese es un dimorfismo que estaba en la médula, ¿cierto? Ya. Ahora, además de ese dimorfismo medular, tenemos un dimorfismo en el hipotálamo. Y en el hipotálamo tenemos el núcleo paraventricular anteroventral. Núcleo paraventricular anteroventral. En este caso, altos niveles de testosterona durante el desarrollo inducen la apoptosis de este núcleo, ¿ya? Entonces, en el caso de nosotros los hombres, nosotros tenemos un núcleo paraventricular anteroventral del hipotálamo más pequeño que el de la mujer, ¿ya? Este núcleo, ¿qué hace? En el caso de la mujer, es un núcleo que está asociado con el ciclo ovulatorio. Modula la liberación de la hormona hipofisiotrófica GnRH y prolactina. Es un núcleo que también que está asociado a, es una vía dopaminérgica, ¿ya? Es parte de una vía dopaminérgica este núcleo, ¿ya? Así que está relacionado también con un poquito con el sistema de recompensa, ¿ya? Está relacionado con el ciclo ovulatorio, está relacionado con el control, ¿no es cierto?, de las hormonas hipofisiotróficas y prolactina. En el caso de los hombres, como no tenemos este ciclo, nosotros no lo desarrollamos y los niveles altos de testosterona generan la inducción de apoptosis en estos núcleos en el desarrollo de nosotros, de los masculinos, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo de dimorfismo a nivel hipotalámico. Sí. Lo tienen, pero menos desarrollado. La apoptosis no es total. Ya hay una apoptosis que hace que ese núcleo paraventricular anteroventral sea más pequeñito, ¿ya? Y en la mujer está muy desarrollado y funciona muy bien para controlar la ovulación, ¿ya? Ya. Además, en el hipotálamo hay otro sector, ¿ya?, que está muy bien desarrollado y se ha estudiado bien en los roedores, especialmente, ¿ya? Y sería el área preóptica, ¿ya?, que se escribe como SDNPOA. Se ha hecho en roedores, ¿ya? Y sería un núcleo sexualmente dimórfico, ¿ya? Estaría más grande en machos y tendría más neuronas, ¿ya? Y este núcleo, en caso de que no haya andrógenos, ¿no es cierto?, se induce la muerte celular de este núcleo en el desarrollo, ¿ya? O sea, en el caso de la mujer, como no va a tener actividad androgénica, ese núcleo no va a estar desarrollado. Si ese núcleo está desarrollado y se hace una lesión, entonces se inhibe el comportamiento copulatorio de las ratas. A una rata que se le rompe el núcleo del área preóptica, no copula, ¿ya? Deja de interesarse en la copulación. Y en el caso de la actividad eléctrica, en fase diferente de la búsqueda de pareja y copulación entre hembras y machos, ¿ya? Entonces también se produce una actividad eléctrica en estos núcleos, ¿ya? Para el caso de la copulación. Eso, ¿ya? Ahora, en relación a la alimentación, ¿ya?, ¿qué podemos decir? Que hay un dimorfismo que es obvio, quizás el dimorfismo más grande que puede haber entre hombre y mujer es que la mujer puede ser embarazada y el hombre no, ¿no es cierto? Ya, entonces la gestación podría ser el dimorfismo más obvio que hay entre hombres y mujeres en los mamíferos. Y aquí, en este caso, el encéfalo, cuando la mujer se embaraza, el encéfalo cambia. A medida que la mujer se va embarazando, ¿cierto?, y sigue ese desarrollo embrionario, el encéfalo va colaborando a ese desarrollo embrionario. No solamente produce más hormonas de crecimiento, ayuda, ¿no es cierto?, a la retroalimentación de las distintas estructuras ováricas con el embrión, y del embrión con el encéfalo, etcétera, ¿ya? Entonces, se produce una relación simbiótica entre el huésped, el embrión, con la madre, y eso está relacionado con cambios encefálicos. Y uno de estos cambios es la alimentación. Cuando las mujeres son embarazadas, les da más hambre. Y no es porque simplemente se les antoje, es porque, ¿no es cierto?, se les suprime la señalización de la leptina. Esa es la razón de por qué tiene más hambre, ¿ya? La hormona de la saciedad se suprime.
Y en ese caso se valida lo que en la historia se dice que en general cuando la madre está embarazada come por dos. ¿Por qué? Porque tiene que alimentar al niño que está en desarrollo, ¿ya? Entonces, el mecanismo de por qué la madre come más, ¿ya? Es porque se suprime la señalización de leptina. ¿Y dónde estaría esta señalización? Está relacionado con lugares donde tiene receptor de leptina, ¿no es cierto?, en el hipotálamo. Uno se llama el núcleo arciforme, ¿no es cierto?, del hipotálamo, que está aquí, perdón, y el otro el núcleo ventromedial, que sería este otro que está acá, en este cafecito. Y el verde sería el núcleo arciforme. Y ahora, ¿cómo expresa, una vez que se une, ¿no es cierto?, la leptina? ¿Cómo señaliza intracelularmente, una vez que se une la leptina a su receptor, cómo señaliza hacia adentro que hay saciedad? Por ejemplo, en el caso de que está presente y en no preñado, ya se dan cuenta ustedes que hay mucha señalización interna del segundo mensajero p-STAT. Pero cuando está preñada, disminuye la señalización intracelular de p-STAT. ¿Qué implica eso? Implica que está inhibida entonces esta vía. Se suprime la señalización de leptina. ¿Ya? Acá se muestra, por ejemplo, las células positivas para p-STAT en el núcleo, ¿no es cierto?, ventromedial del hipotálamo. En ausencia del embarazo, tiene niveles altos basales normales. En presencia de embarazo, disminuye los niveles de señalización del segundo mensajero. Por lo tanto, ¿no es cierto?, aquí tenemos una explicación de por qué la madre no siente la misma saciedad cuando come lo mismo, ¿ya? Entre pre-embarazo y embarazo, ¿ya? Ahí tendría la explicación un poco molecular. En la lactancia, también obviamente va a ocurrir un gran cambio, ¿no es cierto? La madre tiene un cambio no solamente en el crecimiento de la glándula mamaria, sino que también tiene un cambio en la sensibilidad en la zona somatosensitiva, que le crece. Es como si el vúnculo creciera hacia la mayor sensibilidad en el área mamaria, ¿ya? Y esto está demostrado en el siguiente experimento. Bueno, en primer lugar vamos a decir que el núcleo paraventricular y supraóptico participan en la lactancia, ¿ya? En este caso, al principio no habría un dimorfismo entre hombre y mujer, evidente. Pero las poblaciones celulares son sensibles a ambas hormonas, ¿ya? Pero habrían cambios funcionales, ¿ya? Habría un dimorfismo en la funcionalidad. ¿Y cómo sería este dimorfismo? Es que cuando hay parto, por ejemplo, las uniones con hendidura, ¿ya? Que se presentan en ese momento entre la vasopresina y la oxitocina, no estaban presentes antes. Y aquí está el ejemplo. Aquí vemos un ejemplo entre, ¿no es cierto?, entre neuronas supraópticos y paraventriculares. Están separados por estas, que parece como una especie de río entre medio, ¿no es cierto? Y después cuando estamos en el parto, miren lo que ocurre. Se juntan. Y se juntan a tal punto estos dos tipos de neuronas que se unen y las uniones ya no están separadas las células, sino que están pegadas por uniones gap o uniones con hendidura. Y por lo tanto están eléctricamente sincronizadas. Eso es lo que va a pasar, ¿ya? Y dado que están eléctricamente sincronizadas, entonces voy a tener mejor oleada de citocina y también una mayor eyección láctea, ¿no es cierto?, causada por efecto hormonal, ¿ya? Por lo tanto, tenemos entonces un cambio a nivel de estos dos núcleos, ¿no es cierto?, paraventricular y supraóptico, de tal forma que podemos tener, ¿no es cierto?, una respuesta más coordinada y más rápida, ¿ya?, para las necesidades de nuestro organismo. Y lo que les decía yo es que además la sensibilidad que tiene, por ejemplo, en este caso, la ratita de sus pezones, esta es la sensibilidad que tiene de la pared torácica, en el homúnculo sensitivo, lo que está en azul, ¿ya? Pero fíjense lo que le pasa con la sensibilidad cuando está amamantando. Aumenta el área que es sensible. Significa que el homúnculo cambió. Y cambia de tal manera que logra ahora tener mayor percepción de lo que le está pasando en su vientre.
y así puede amamantar mejor, ¿ya? A sus ratitas, ¿ya? Así que eso es interesante. Y esta misma situación, obviamente, que también se supone que debe pasar en nosotros, ¿no es cierto?, en los seres humanos. Cuando la mujer está amamantando, es probable que tenga mayor sensibilidad, ¿no es cierto? Y su área sensitiva, en los músculos sensitivos, también esté un poco más grande, obviamente en su areola, en sus pezones, en sus pechos, ¿ya? Ahora, los estrógenos no solamente están generando cambios dimórficos, ¿no es cierto?, a nivel de la área sensitiva, a nivel del hipotálamo, ¿no es cierto?, a nivel de la médula espinal. También pueden generar grandes efectos a nivel de la proliferación de las neuritas en las neuronas. Y el ejemplo está dado acá. Acá tengo, ¿no es cierto?, un corte de hipotálamo de una neurona hipotalámica normal, y acá tengo una neurona hipotalámica a la cual se le agregó estrógenos, ¿ya? Y miren la cantidad de neuritas, mucho mayor en presencia de estrógenos. Entonces hay un efecto de crecimiento, de mayor crecimiento de neuritas en la presencia de estrógenos. Ahora, no solamente son las neuritas más grandes, sino que también las espinas dendríticas, que son los lugares donde ocurre la sinapsis, ¿ya? Estas espinas dendríticas también son mayores. Aquí está la cantidad de espinas dendríticas y acá está en presencia de progesterona y estrógenos elevados. Más espinas dendríticas. Aquí se vería un corte de una morfología dendrítica y cada puntito que usted ve acá sería una espina, un lugar posible de sinapsis. Después, cuando los niveles de estrógeno y progesterona son basales, entonces ya hay menos espinas dendríticas. Y si hubiera un agonista de receptor de progesterona, es decir, también estimulamos los receptores de progesterona porque es agonista, también va a haber un pequeño aumento, ¿no es cierto?, en este caso de las espinas dendríticas. ¿Ya? Por lo tanto, claramente tenemos un efecto de estos estrógenos, ¿no es cierto?, y progesterona sobre la diferenciación de estas neuronas. Y el ejemplo de abajo muestra el efecto, ¿no es cierto?, de la testosterona en la médula espinal embrionaria, en un cultivo, ¿ya? Cuando hay testosterona, las prolongaciones se vuelven más gruesas y más ramificadas, y el cuerpo celular se hace más grande. Entonces, es evidente que hay un efecto, ¿no es cierto?, no solamente en los niveles que hemos visto de dimorfismo, sino que también un efecto directo en la célula, a nivel tanto, ¿no es cierto?, de número de neuritas, crecimiento del soma o la presencia de espinas dendríticas. Y acá hay un ejemplo que ya es más de neurofisiología, pero que es muy relevante porque demuestra la presencia, ¿no es cierto?, de un estímulo de los estrógenos sobre la neurotransmisión en forma directa. Aquí se ven las corrientes de entrada en presencia de mayores cantidades de estrógenos, y las corrientes de entrada son cada vez mayores, ¿no es cierto?, cuando hay mayor nivel de una estimulación de mayor frecuencia en esa neurona. Lo mismo se muestra acá, ¿no es cierto?, que se mueven los potenciales postsinápticos excitatorios en altas frecuencias son mayores que los basales, ¿ya?, que serían en el color, este color moradito, ¿ya? Y en general podríamos resumir diciendo que en el encéfalo vamos a tener grandes diferencias entre hombre y mujer, siendo, por ejemplo, en verde las estructuras que son más grandes en el encéfalo de la mujer sana. Entonces se dan cuenta que la mujer sana va a tener una gran cantidad de su cerebro más grande que el hombre, ¿ya?, más hipertrofiado, con mayor representación. En cambio, en el caso del hombre, va a tener áreas que, se dan cuenta ustedes, están más parecidas a las zonas límbicas, ¿ya?, más grandes. Y aquí tenemos la corteza orbitofrontal, que también está asociado a lo límbico. Y aquí viene un poco el chiste de que qué es lo que tiene en la cabeza del hombre, ¿no es cierto?, y qué tiene en la cabeza de la mujer, ¿no es cierto? La mujer tiene muchas otras cosas, y aparentemente el hombre en la cabeza tiene mucho sexo, ¿no es cierto? Como que el hombre está más interesado en el sexo, y la mujer está más interesada en muchas otras cosas también, además del sexo, ¿sí?
cierto? Pero sabemos que es un chiste, pero el problema es que este chiste aquí tiene un correlato medio neuroanatómico, ¿no es cierto? Bueno, ya. Y finalmente les muestro la lateralidad de la activación en la amígdala, que es bien sorprendente, ¿ah? Porque cuando a un hombre se le presenta una imagen que muestra una emoción negativa, se le activa la amígdala derecha, ¿ya? Entonces, aquí está la amígdala derecha súper activada. Se le hace lo mismo a la mujer y se le activa la amígdala izquierda. ¿Y por qué? No hay una buena explicación, pero sí, obviamente se observa una lateralización, ¿no es cierto?, de la respuesta entre hombre y mujer. En resumen, ¿ya? Yo quiero dejarlos también que vayan a descansar o que si quieren ir a estudiar, pero vamos a resumir esto. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Hemos dicho que el rol clave del dimorfismo sexual está en el gen SRI, que está en el brazo corto del cromosoma Y, ¿no es cierto?, cromosoma sexual, y que es el que genera toda la cascada de eventos que permite el dimorfismo sexual. Primera cosa. Así parte todo. Segundo, el dimorfismo que va a ocurrir después en otros sectores, por ejemplo, a nivel de la médula espinal, o a nivel del hipotálamo, o a nivel, ¿no es cierto?, de algunas áreas hipotalámicas, u otras áreas, ese dimorfismo normalmente está asociado a la apoptosis, es decir, a la muerte celular, ya sea por exceso o por disminución de la testosterona, ¿ya?, o del estrógeno. Y eso va a estar causado por niveles obviamente diferentes de lo que se produce de estrógeno y testosterona en testículos y ovarios. Entonces ahí tenemos el segundo mecanismo. Tercero, una vez que se generan estos dimorfismos encefálicos, estos mismos dimorfismos encefálicos ahora vuelven a retroalimentar a los genitales y vuelven a retroalimentar a las gónadas, generando ciclos ováricos, por ejemplo, generando crecimiento, secreción vaginal, generando erección, generando, ¿no es cierto?, eyaculación, generando distintas respuestas. Entonces, es increíble cómo, primero, ¿no es cierto?, un gen desarrolló las gónadas, después las gónadas producen la hormona cambia el cerebro, y el cerebro lo que hace, pues, cambia su estructura, y esas estructuras vuelven a afectar a las gónadas y vuelven a afectar a los genitales, para generar toda la funcionalidad de la reproducción. Es absolutamente extraordinario, ¿ya? Y después seguimos con la estimulación encefálica de los receptores de estrógeno que están asociados, por ejemplo, a la proliferación celular, ¿no es cierto?, al crecimiento de neuritas, vía de trofismo, plasticidad sináptica, etc. Después tenemos la posibilidad de cambio incluso de uniones por hendidura para generar sincicios funcionales entre los núcleos paraventriculares supraópticos en el parto, en el amamantamiento, y finalmente aquí terminamos con la misma idea con la que partimos esta clase, que la existencia de estos dimorfismos sexuales no explican la identidad sexual, ni la orientación sexual o el género. No lo logran explicar bien, porque tenemos todas las posibilidades habidas y por haber, ¿no es cierto?, de cruces entre determinaciones biológicas y orientaciones sexuales o identidad sexual, ¿ya? Todas las posibilidades están mezcladas y no es tan fácil lograr una explicación, ¿ya? Entonces me gustaría, para terminar, si alguno de ustedes me puede hacer un comentario. No importa que aquí, como les digo yo, no importan los errores que podamos cometer, sino lo importante es las preguntas que vayan quedando, las dudas que vayan quedando o las percepciones que vayan quedando sobre este tema, que es un tema tan apasionante y tan sensible, evidentemente, ¿ya? Así que ofrezco la palabra.
Nadie quiere decir nada. Vamos, por lo menos, ¿qué les pareció la clase? ¿Se aprendieron algo? Está interesante, la verdad, porque igual yo no sabía de todas como las diferencias como encefálicas que había en cuanto al sexo. Entonces es muy interesante aprender sobre eso. Y también eso de que todas estas diferencias, estos dimorfismos no explican la identidad ni la orientación. Igual tiene sentido porque también están, por ejemplo, las personas que son género fluido y tampoco como que vayan cambiando sus estructuras anatómicas cada vez que fluyen de género. ¿Qué es eso? No, yo no sé lo que es género fluido. ¿Qué es lo que es? Las personas que son género fluido son que tienen una identidad de género dependiendo de cómo se sienten en el momento de la vida. Entonces un día se pueden sentir mujer, un día se pueden sentir hombre y son de género fluido. No tenía idea de que existía eso. También están las personas no binarias que no se identifican con ninguno de los géneros. Y que hay incluso personas que crean. ¿Y son como los no binarios son como asexuados? No, porque es una identidad de género, no es una orientación sexual. Entonces, solamente de cómo ellos se identifican, que no están identificados ni como hombre ni como mujer. Pero sin embargo, pueden tener. Pero ellos tienen sexualidad. Es que son áreas distintas, todo distinto. Como que no se mezclan. Por ejemplo, como que no se visten ni como hombres ni como mujeres, como la sociedad expresa. Pueden a veces vestirse como quizás más afeminados o afeminadas y a veces como un poco más masculinos, como que no se rigen por los cánones normales de la sociedad. Wow. ¿Ves? ¿Cómo aprendo? Sí, fuerte nomás, dale fuerte. El que hay que dar dato es el sexo ambiguo, y creo que ya no se usa eso de sexo ambiguo que es intersexual. Me parece, no estoy tan segura. Porque me parece que está la de genitales ambiguos, pero el sexo sería intersexual. Ya, bien, acepto lo que me estás diciendo, creo que tienes toda la razón. Sí, serían los genitales ambiguos. Entonces yo debería haber usado la palabra genitales ambiguos y no sexo ambiguo. Bien, muy bien, gracias. Sí. Yo lo dudo en cuanto a por ejemplo, aquí hablamos sobre como macho y hembra, pero en el caso de los animales que no tienen como un género definido, a menos que como conversación o algo así, no sé qué animal podría ser, que en alguna estación pueden ser machos, pero también pueden cambiar a ser hembras, como algunos peces, cosas así. ¿Qué pasa con ellos? Sí, hay animales que pueden cambiar de sexo y hay animales que pueden ser que tengan los dos sexos. Exacto, porque, por sí. ejemplo, hay déficit de hembra y el macho se convierte en hembra para poder haber una mayor reproducción. Sí. La naturaleza tiene casi todas las posibilidades de forma de procreación, por así decirlo. Hay casi todas las posibilidades. Pero en cuanto a su dimorfismo, ¿cómo es? ¿O entonces todos son iguales? O sea, a ver, supongamos, si hay organismos no sexuados, son todos iguales. Por ejemplo, los organismos que son asexuados son organismos que simplemente, no sé, una levadura, por ejemplo. La levadura son todas iguales. O hay bacterias que también son iguales, pero en realidad ahora yo sé que hay bacterias que tienen un pili, y ustedes ya saben más de bacterias que yo en este momento, ¿no es cierto? Hay bacterias que tienen un pili sexual también y todo eso, y ya se ha ido, ¿no es cierto?, enriqueciendo la definición. Pero para el caso del mundo que tiene sexualidad, todos los otros seres vivos que tienen, normalmente hay algún tipo de dimorfismo, normalmente, no siempre. Y a veces pasa, yo que soy biólogo, a mí me ha pasado muchas veces que me he enfrentado a animales y no tengo idea si es hembra o macho, no sé, pero las personas que los crían saben, no, este es macho, no, este es hembra, tienen inmediatamente conocimiento, porque es difícil, hay que tener algún entrenamiento para poder observarlo desde afuera, digamos, si son hembras o machos. Mi respuesta es que hay de todas las posibilidades para ese tipo de respuestas.
Ya, y última pregunta. ¿Qué piensan ustedes, así como esto del sexo fluido, que es algo que acabo de aprender, ¿no es cierto? ¿Qué piensan ustedes de la intersexualidad en general? ¿Les da lata hablar de esto? No, creo que es un tema complejo. Como que a veces yo no me atrevo a hablar porque uno desconoce cosas. Entonces, como que voy a decir algo como de la como me gusta reconocer los conocimientos. Lo que sí encontré que la mayoría de las cosas que hablamos acá tenían más relación como de reproducción y crianza. Esto como que ahí se nota más, pero hablando como emocionalmente como siendo una persona, como temas como de psicología, yo creo más que de neurociencia, porque acá es todo así orientado a la reproducción y crianza. Claro, claro, porque la intersexualidad no tendría tanto que ver con la reproducción, tendría que ver más con las emociones, con otras cosas, ¿cierto? Claro, claro. Claro, porque nosotros tenemos, yo diría que los seres humanos tenemos una característica que es poco compartida en el reino animal. Es que nosotros tenemos sexo no necesariamente para reproducción. ¿Ya? Y yo diría que mayoritariamente tenemos sexo no para reproducción. Es la minoría la que tiene sexo para reproducción. Pero en su mayor parte probablemente es para placer, para satisfacción. Entonces, ahí nos diferenciamos de los animales. Los animales, obviamente, que sienten mucho placer, se nos nota. Mi perro, yo lo vi el otro día, estaba feliz cruzándose, ¿cierto? Y hay animalitos que chillan cuando están cruzándose, así claramente lo están pasando bien. Pero lo hacen por eso, por ese estímulo de procrearse, no lo hacen, no tanto el día después, y el otro día van ya ahora otra vez, no funciona así, ¿no es cierto? En cambio, los seres humanos podemos funcionar así. Yo creo que ahí hay un tema, ¿cierto? Como dices tú, una cosa es la reproducción, la crianza, y otra cosa es la parte emocional del placer, lo placentero, lo lúdico, lo límbico. Yo creo que igual es un poco complejo hablar así porque cada uno tiene su punto de vista en cuanto a eso. Cada uno lo ve de una forma distinta y quizás si se puede decir, se puede quizás ofender a alguien, dependiendo. Porque Se puede ofender a alguien, es muy posible ofender a alguien con estos temas, claro que sí. Sí. uno prefiere recordarse lo que uno piensa para uno, para su círculo cercano. Claro. Pero quizás no decirlo abiertamente por lo mismo. Porque yo puedo tener un pensamiento muy claro sobre esto y otra persona puede pensar algo muy distinto y también es válido, porque es su pensamiento. Exactamente. ¿Ya? Y eso las experiencias son tan variadas, son tan impresionantemente diferentes. ¿Ya? Incluso hasta los gemelos univitelinos pueden tener distintas identidades sexuales. Pueden, perfectamente. Son iguales, pero podrían tener diferentes identidades sexuales. Así que el tema yo lo encuentro muy apasionante, muy interesante y muy atingente. Especialmente yo que soy más viejo de ustedes, me doy cuenta que no sé nada de esto. No sé nada, no tengo idea de la terminología, ¿no es cierto?, del fluir, no sé nada. Absolutamente nada. Yo creo que por eso quería que ustedes hablaran, porque yo sé que ustedes saben mucho más cosas de eso que yo. Quería aprender un poco, pero bueno, ya aprendí algo, así que me siento contento con eso. Ya, chiquillos, si no hay nadie que quiera hacer un último comentario, yo creo que vamos a cerrar y nos vamos para la casa. Sí. Quizás un alcance, igual como le dice la Javi, que en la parte que estaba hablando de las personas gestantes, en este caso no necesariamente son mujeres, porque si un hombre que biológicamente es mujer, pero se identifica como hombre, también podría llegar a quedar embarazada. Ah, ya. Entonces, Sí, claro, te entiendo. Eso, te das cuenta que eso complica todo. por lo que he Claro. escuchado, el término correcto es como decir personas con vulva o personas con pene que quedan, ahí las personas con vulva quedarían embarazadas. Oh my God, ya. Porque así no vamos a llevar a ninguna persona que Sí, tiene claro. embarazo como hombre. Imagínate. Ay.
Solo eso. Hoy yo creo, a mí me está explotando, me va a explotar el cerebro con toda esta información. De verdad que siento que es mucha información. Está difícil. Ya, pues, muchas gracias, chiquillos. Sí, a ver. Una como duda. No sé, como no le gusta un poco mucho, pero a veces uno cuando está viendo las teles aparecía en el, no sé, ¿en qué canal? Como hombres embarazados. ¿Cómo, por qué pasa eso como biológicamente, genéticamente? Que eso no O sea, pero tiene está que, embarazado? tiene que tener su estructura, tiene que tener, ¿no es cierto?, útero, tiene que tener ovario, tiene que tener algo para que, porque si no, no puede quedar embarazado. No quiere decir que tú no eres, no puedes pensar, sino que, por ejemplo, una persona que tiene ovario puede identificarse como ¿Cómo? hombre y No, como sino que, mujer. sino que, entonces, pero en el caso de que esa persona tenía un pene y estaba embarazado, indicaba que la persona, Porque si tiene un pene no va a entonces era una persona mujer que se es una creía hombre. Es una persona que se identificó, que se identifica, Ah, claro, muy conclusa que se creía hombre. que se identifica. Claro, se identifica como hombre, claro, es una mujer genotípicamente mujer, pero, y fenotípicamente también, pero su identidad sexual es de hombre. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí por eso es donde tenemos que tener claridad sobre los términos son los que importan ahí. Bueno, ya chiquillos, yo creo que estamos bien, un gusto y nos vemos mañana entonces para la prueba, ¿ya? Ya. Gracias, chao.